Muy buenas, queridos y apreciados hermanos y hermanas y amigos. Estamos compartiendo para honra y gloria a nuestro Dios y esperando y deseando que sea de beneficio para cada uno de nosotros, temas de preparación para el tiempo del fin, mensajes de fortalecimiento, de que no estamos solos, de que Cristo está con aquellos que han decidido ser fieles y leales a su nombre, a su causa, a la ley de Dios, a los santos preceptos, a la verdad del sábado. Y hoy quiero empezar con un principio bíblico maravilloso que viene muy bien para el tiempo que estamos viviendo en este momento. Está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. El tema de hoy titula Alianza de poderes, el dragón, la bestia, el falso profeta. Esto es el Estado. Dice así el texto bíblico: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así como Dios tiene 3 mensajes en el capítulo 14 de Apocalipsis, también el engañador tiene 3 espíritus engañadores. Y ya lo hemos leído: el dragón, el falso profeta y las alianzas, que son los poderes aliados que tiene o preparando un pueblo para hacer frente a los que han decidido ser fieles y leales a Dios. Dicho esto, vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga este mensaje y vamos allá con la enseñanza de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Querido y amado Padre que estás en los cielos, es un privilegio para mí compartir estas verdades santas de tu palabra que atañen a la verdad del tiempo presente. Gracias te damos, Señor, especialmente te doy por ello, porque me permites vivir este tiempo previo al inminente regreso de Cristo Jesús en gloria y majestad. Y porque yo sé que ese es tu deseo de que otros sepan este mensaje, te doy gracias por permitirme el querer como el hacer por su buena voluntad de poderlo compartir a través de estas redes sociales y que otros conozcan estas preciosas verdades de tu palabra y el espíritu de profecía. Úngeme con tu santo espíritu, toca mis labios con el carbón de tu altar, limpia de mí de todo pecado y que sea digno de compartir esta santa verdad. Y que este mensaje también sea compartido con otras personas y que sea de gozo y alegría al corazón que lo va a escuchar. En el nombre de Jesús, imploro su bendición. Amén. Tres poderes engañadores se unen entre sí y requieren el concurso de los reyes de la tierra, o sea, de los gobernantes. Para poder hacer una alianza es necesario armar argumentos, armar un plan. Lo curioso de esto es que el ser humano le ha dado la linda idea de aliarse con los poderes de las tinieblas, en vez de aliarse con el poder de la luz, con aquel poder que puede guardarte, protegerte, con el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios Redentor, el Dios amoroso y misericordioso que por amor a nosotros mandó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy en día parece que eso hubiera sido una fantasía, porque no se recuerda ese gran sacrificio hecho a nuestro favor. Estamos en un tiempo tan crítico y va aumentándose cada día más este asunto, que si no estamos preparados para ese gran día, muchos se perderán
el privilegio de disfrutar con Cristo por la eternidad. Por eso es mi deseo que prestes atención a estos temas, que escudriñen la santa palabra de Dios, Mateo 24, Apocalipsis, libro de Daniel, y que escudriñes la Biblia, porque no te puedes quedar solamente con lo que escuchas. Debe mirar en el libro sagrado que lo que se dice aquí está escrito, porque es conforme a la ley y al testimonio. Como leíamos, el texto bíblico dice así: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuál es la particularidad de la rana? Atrapar todo insecto desprevenido, con su lengua, porque tiene una lengua muy larga. Y así parece que estudiaran los poderes de este mundo. Tiene una lengua tan larga y tan sutil que pueden engañar a los inconversos, a los que no estudian la palabra de Dios. Les va a ser muy fácil engañarlos, porque no está su vida fundamentada en un así dice Jehová, o con un escrito está. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El dragón aquí es el espiritismo. En primera instancia, el dragón representa a Satanás. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12:9. Vamos a leerlo un momentico. Apocalipsis 12:9 dice así la palabra del Señor. 12:9 de Apocalipsis. Dice así: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿Quién es el originador del mal? Satanás. ¿Y quién es el originador de los engaños, las mentiras y las trampas? Satanás. Y Dios nos ha dejado este libro, mire, el libro sagrado, la Biblia, para que estudiemos y meditemos, y Dios a través del libro sagrado nos muestra las artimañas de Satanás para que no seamos engañados. Pero muchos serán engañados, ¿por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Y hay que estudiar el manual del cielo para entender y comprender las artimañas del gran engañador. En el caso particular de esta profecía, Satanás trabaja por medio del espiritismo, y este se manifiesta y actúa por 4 diferentes conductos: el paganismo, formas paganas de culto y superstición dominadas por el espiritismo, el espiritismo moderno o social, el espiritismo cristiano, o sea, las grandes reformas, que se amalgama con los cultos protestantes y católicos por medio de milagros y sobre la base de la doctrina común de la inmortalidad del alma, y el espiritismo científico, que se practica en forma de investigaciones de laboratorio bajo el nombre de parapsicología y otras designaciones modernas. Todo lo que no esté en línea con la enseñanza de la palabra de Dios, con la ciencia divina, es sujeto al paganismo, al espiritismo y a la ciencia física moderna llamada la ciencia del hombre. La bestia es el papado, la primera bestia de Apocalipsis 13. El falso profeta es el sector del protestantismo apóstata que, después de recibir la verdad, la rechace, apostatando y uniéndose para requerir el apoyo del Estado. Qué tristeza que muchas personas conocedoras de esta verdad apostatarán de la fe para ir en pos de espíritus de demonios. Eso lo dice la Biblia.
En el capítulo 13, del 1 al 10 del libro de Apocalipsis, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Conflicto de los siglos, página 492. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. La mujer en este sentido profético es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los otros miembros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. ¿Han visto? Muchos son conocedores de la verdad, pero una gran cantidad apostatarán. Y aquellos que apostatan se unen con el Estado para perseguir a ese pequeño grupito que hemos decidido ser fieles y leales a los santos preceptos de Jehová. Por eso habla de un nacimiento, de un pequeño remanente. En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. Cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos de Dios, el mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios y en la observancia del Santo Sábado, el séptimo día de la semana. En temas pasados hemos hablado del sello de Dios. El sello de Dios exteriormente es el Santo Sábado. Y el sello interior es que somos ungidos con el poder del Espíritu Santo para ser sellados con el carácter de Dios en nuestras frentes. Y el caso opositor es el domingo, que es la señal de autoridad del poder papal, o sea, de los mandamientos de los hombres. Hoy en día también se podría decir, como dijo Jesús en su tiempo, ustedes están cerca de mí, pero vuestro corazón está lejos de mí, porque no obedecen mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombres, doctrinas de demonios. La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando de forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas en tiempos pasados. Eso está sucediendo ahora mismo en la tierra de la libertad, en los Estados Unidos. Joyas de los Testimonios, página 149. Ahí se encuentran estos datos. Estos datos están sucediendo ahora mismo. Están haciendo grandes movimientos para llevar el domingo al frente, para sacarlo a luz. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos, como ranas, son espíritus de demonios, que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo, habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Conflicto de los siglos, página 618.
tenemos que tener en cuenta que aquí esto está sucediendo hoy día en la tierra de la libertad, en la América del Norte. O si no, miren las noticias lo que está sucediendo en el momento de la actualidad, en este tiempo. El protestantismo extenderá una mano de camaradería al poder romano. Entonces habrá una ley contra el sábado de la creación de Dios. Y es entonces cuando Dios hará su extraña obra. Él ha tolerado por largo tiempo la perversidad de la raza humana. Ha tratado de ganar a los seres humanos para sí mismo, o sea, el poder satánico. Pero llegará el tiempo cuando habrán llenado la medida de su iniquidad. Y es entonces cuando Dios obrará. Casi hemos llegado a ese tiempo. Dios lleva un registro con respecto a las naciones. Las cifras están creciendo contra ellas en los libros del cielo. Y cuando se sancione una ley para castigar la transgresión del primer día de la semana, entonces la copa se llenará. Rion Herald, 9 de marzo de 1886. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, hablando de los Estados Unidos, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Estos mensajes pueden causar furor entre algunas personas, pero recordemos que aquí se está denunciando son las falsas doctrinas, el poder de la Babilonia mística, llamado el papado, el representante de Satanás en esta tierra, que está ubicado en la ciudad del Vaticano, en la ciudad de las 7 colinas. Eso lo encontramos en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Estos mensajes son de advertencia para que no caigamos en las seducciones de Satanás, para que no nos dejemos engañar por los mandamientos de los hombres y por todo aquello que atañe la falsa ciencia. La verdadera ciencia se encuentra en la palabra de Dios, las enseñanzas del libro sagrado. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, hablando de los Estados Unidos, colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Pero de ellas nos guardará el Señor. Segunda, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, esto encontramos en Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia
y observen el falso día de reposo. El falso día de reposo es el domingo, marca de la institución romana. El verdadero día de reposo es el séptimo día de la semana, marca del poder creador del Dios Todopoderoso. Vuelvo y aclaro, aquí se hace es una denuncia contra el poder político religioso llamado el papado o la Babilonia mística, no contra las personas. En esa institución y en todas las denominaciones caídas, iglesias caídas como lo llama la Biblia, hay verdaderos hijos de Dios que son fieles y leales a Dios en lo que conocen, en la pequeña luz que tienen. Pero estos mensajes es para que la gente aclare ideas, porque hay mucha gente en el valle de la decisión y necesita escuchar estas verdades, porque son verdades de la verdad presente que están escritos en el libro sagrado, en la palabra de Dios. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos, página 645. El profeta dice así: el profeso pueblo protestante formará una confederación con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo se hallarán en corrupta armonía. Aquí es donde viene la gran crisis sobre el mundo. Las escrituras enseñan que el papado ha de readquirir su perdida supremacía y que los fuegos de la persecución volverán a ser encendidos de nuevo por medio de las confesiones oportunistas del así llamado mundo protestante. Los gobiernos protestantes llegarán a una situación extraña. Se convertirán al mundo. Además, en su separación de Dios, obrarán para convertir la falsedad y la apostasía de Dios en la ley de la nación. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la Iglesia para cumplir sus fines. Conflicto de los siglos, página 496. Esto sucedió en el pasado y volverá a suceder. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se le conferirá a las instituciones del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Conflicto de los siglos, página 636. La sagacidad y astucia de la Iglesia romana asombran. Puede leer El Porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes
le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se prepararán a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Hay muchas iglesias que se llaman protestantes, pero sin embargo están en conformidad con la institución de Babilonia, con el papado, observando sus santos preceptos, haciendo caso omiso a los santos preceptos de Dios y observando mandamientos de hombres, entre ellos la observancia del domingo y con la falsa creencia de la inmortalidad del alma y el espiritismo moderno. Los que rechacen la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible, con el fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? En el pasado, todos los que desobedecían a la iglesia terminaron quemados, arrebatados por las fieras, en calabozos, muertos. Y eso volverá a suceder muy pronto. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede del Papa y destinada a servir a los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa, sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos. Deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Conflicto de los siglos, página 637. Hechos 5:29, palabras del apóstol Pedro después que fueron ungidos con el poder de lo alto, dijo claramente: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos dicen amar a Dios y amar a Jesucristo, pero no obedecen. Y una cosa es conocer la verdad y otra muy diferente, obedecer esa verdad. Porque la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos y guardemos el santo sábado como sello del poder creador del Dios Todopoderoso. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, lo pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponer aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Esta supremacía que dice aquí que perdió fue en el año 1798, cuando el general Berthier le dio la herida de muerte al papado. Pero poco a poco ha ido recuperándose.
establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. O sea que en la tierra de la libertad quedará abolida esa libertad y la conciencia quedará sometida al poder civil, a mando del poder despótico del papado. Conflicto de los siglos, página 638. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Deróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Conflicto de los siglos, página 620. La palabra de Dios dice: lo que ha sido volverá a suceder, y no hay nada nuevo debajo del sol. Muchos, aún entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimiento y la libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejantes en nuestro tiempo de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra, pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que pervierten o la rechacen. Conflicto de los siglos, páginas 628-629. Muchos dicen conocer la verdad, pero no aceptan la verdad. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crímenes y crueldades del pasado. Qué curioso, porque piden disculpas y piden perdón, pero siguen haciendo lo mismo. O si no, miren en España, más de 230,000 casos de violación de niños entre los papistas. Eso no es un invento, eso está en la historia y ha sido noticia esta semana que pasó. O sea, la última semana de enero fue noticia más de 230,000 casos de violación por los papas. Eso no quiere decir que hay personas buenas, las hay, pero ahí están los datos. Y la palabra de Dios no se equivoca.
Y el Espíritu de Dios lo deja bien claro. No es sino darle la oportunidad a este poder y lo volverá a hacer como lo hizo en el pasado. Perseguirá a los que no estén de acuerdo con sus dogmas. Vuelvo y leo porque esto está sucediendo hoy día. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestimentas como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado nada. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar en el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. O sea, lo mismo que sucedió en el pasado va a volver a suceder. Cuando se levantaron grandes hombres de Dios, los reformadores, en los tiempos de la Reforma, este poder, la Babilonia mística o el papado, persiguió a estos grandes hombres de Dios y los mataron por no estar de acuerdo con sus enseñanzas, con sus dogmas. Porque aquellos grandes hombres de Dios, los reformistas, llamaron a la obediencia de lo que está escrito en la palabra de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje del tercer ángel solo desesperará a los que se le oponen. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Conflicto de los siglos, página 665. Y eso ya está sucediendo en muchas partes del mundo. Los verdaderos hijos de Dios están siendo perseguidos por guardar el santo sábado de Dios. Porque eso lo manda la Biblia, no es un invento de un hombre. Vosotros pues guardaréis mis sábados, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Así dice la palabra de Dios. Éxodo 31, 12 al 17, Isaías 56, 2, Isaías 58, 13 y 14, Ezequiel 20, 12 y 20. Y Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recuerden que yo soy el Señor del sábado. Mateo 12:8, Marcos 2:27 y 28. El protestantismo está ahora extendiendo sus manos a través del abismo para estrechar las manos del papado, y se está formando una confederación para pisotear y quitar de la vista el sábado del cuarto mandamiento. Y el hombre de pecado, quien a instigación de Satanás instituyó el sábado espurio, o sea el domingo, este hijo del papado será exaltado para tomar el lugar de Dios. Por eso, en el libro de segunda de Timoteo, de Tesalonicenses, vamos a leer el libro sagrado.
porque ahí está esta profecía. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice la Biblia: Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice así: voy a leerlos del 1 para que veamos qué nos dice la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Sí, el día de Cristo está inminente, es inminente su venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado o se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de este poder despótico, el papado, el hijo de perdición, el que obra iniquidad y que va a perseguir a los verdaderos hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Jesucristo y tienen el testimonio de Dios. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:17. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y dice el versículo 4, hablando de este poder, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, sin ser Dios. Por eso, queridos que me escuchan, les animo en el nombre del Señor, compartan este tema y estudien las escrituras. Por eso les cito los textos sagrados. ¿Y dónde se encuentra esto? En el espíritu de profecía. Porque es menester que nos preparemos para ese tiempo de aflicción, para ese tiempo de persecución, tiempo de angustia de Jacob, dice la palabra de Dios. Pero de ellas seremos guardados, claro, si somos fieles y leales a Dios, guardando sus santos mandamientos y observando la verdad del sábado. Queridos hermanos, hermanas, fortaleceos en el Señor y rogad los unos por los otros y mantengámonos unidos en oración, porque vienen tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos, pero Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él nos guardará, Él nos protegerá. Esa es su promesa. Y yo creo en esa palabra, porque es palabra de Dios. Bendiciones de lo alto para cada uno de vosotros. Y deseo de corazón que escuchemos, reflexionemos y escudriñemos en la palabra de Dios y tomemos decisiones de vida y vida eterna. Dios te bendiga. Y mañana o el próximo tema será la imagen de la bestia. El tema que he presentado hoy es la preparatoria para este tema. Todo va en una secuencia. Entonces, no caigamos en las trampas de Satanás. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. Libro de Efesios 5:14. Comparte este tema y que sea de bendición para otras personas y espero que lo sea también para ti. Dios te bendiga y hasta la próxima.